Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a DAI Tecnología, el canal donde compartimos conceptos, tutoriales, tips, hablamos de tecnología. Es un placer saludarlos de nuevo y hoy les voy a traer un video pequeño donde estaremos compartiendo cómo crear un código QR como este y qué librerías usamos, cómo podemos generarlo con datos introducidos por nosotros o por el usuario y cómo decodificarlo. Es decir, leer ese código QR y devolver los datos que tiene comprendido dentro. Creo que va a ser un video corto, pero muy productivo, muy útil, que pienso que les pueda servir para futuros proyectos. Entonces, sin tanta parla, sin tanto cuento, después que se hayan suscrito, si les interesa el contenido de este canal, vamos a verlo y hasta el final, ¿verdad que sí? Vamos a empezar. Bueno, lo primero que quiero que sepan es las librerías que necesitamos importar, que lo podríamos hacer, como ustedes saben, con pip install. Y en este caso serían pip install QR code, tendrían que instalar pip install pyz-bar y pip install opencv-python. En este caso no vamos a trabajar grandes imágenes ni grandes cosas, con OpenCV Python ya tendrían suficiente. Vamos ya importadas las librerías, es decir, instaladas con el pip install, vamos a importarla en nuestro archivo, en nuestro script y vamos a empezar a trabajar con ella. Yo les voy a dejar el link en la descripción de la librería donde ustedes pueden profundizar más sobre cada una de las opciones que tiene esta librería de crear el código QR y la de OpenCV y tal. Se los voy a estar dejando en la descripción. No olviden suscribirse al canal porque aquí aprendemos mucho y tenemos mucho contenido por aquí. Así que no olviden suscribirse. Bueno, vamos al asunto. Les voy a correr esta parte rápida y luego vengo y les explico qué hicimos en cada línea. ¿Ok? Vamos allá. A ver, vamos a ver hasta aquí qué fue lo que hicimos. Importamos las librerías, instanciamos la clase QR Code para tener un mayor control de lo que vamos a hacer. Esto no es necesario, pero si quisieran, pudieran utilizarlos y definir aquí los parámetros. De hecho, versión puede crecer hasta de 1 hasta 40 y eso dependería de la dimensión que quieren que sea el código QR o la calidad. En este caso, como es pequeño, lo vamos a dejar en 1. Box size es el tamaño del cuadrado donde va a estar el contenido del código QR y el borde que va a tener en, como decir, el padding, vaya, para decirlo de una manera. Los datos se los vamos a estar introduciendo nosotros, y luego se los estamos adicionando con add data. Para esto tienen que inicializar esta clase, ¿no? Adicionan los datos aquí, que puede ser una tupla, una lista, quizás pudiera ser un diccionario, habría que probarlo. Y si no, pudieran ser una serie de datos introducidos por el usuario, porque yo pudiera aquí poner varios inputs y luego pasárselos aquí. Make fit true es para que se ajuste, si no me equivoco. De todas maneras pueden buscar más información aquí sobre el fit. Y aquí en make image vamos a definir los colores que va a tener el código de fondo y de relleno. Y salvamos la imagen. Vamos a ver si todo corre bien. Aquí está nuestra imagen, mírenla ahí, ¿ven? Miren el borde, ahora si yo se lo cambio a 2 porque lo veo muy grande y la vuelvo a correr, el borde no estaría así,
estarían más finitos y así sucesivamente. Entonces por aquí tenemos creado el código QR con la información. Vamos entonces a decodificarlo. En este caso vamos a estar usando la librería OpenCV, que es una librería que está genial. Yo estuve dando el semestre pasado en la universidad y me pareció espectacular. El profesor que me la dio muy bueno y hizo lo mejor que pudo por adentrarnos en todo ese mundo grande que es la visión por computadora, en muy pocas clases que tuvimos que nos dieron la oportunidad de dar. Y si ustedes quisieran que profundizar no, sino que les introdujera el tema de visión por computadora en el canal, me lo dejan en los comentarios y yo lo estaré chequeando, lo estaré pensando y estaré preparándoles unos videitos con respecto a eso. Les digo de verdad que es un tema que está muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que hay que estudiarlo más. Hoy en día yo pienso que es una cosa que no se puede dejar pasar por alto, que uno no sepa cómo trabajar con esto y qué es lo que hace, qué es lo que tiene detrás. Ahora yo se los voy a mostrar para que ustedes vean más o menos la historia. Vamos entonces a escribir rápido las 3 líneas de código, las 4, que es para decodificar el código QR. Miren los datos que introducimos, ¿no? Vamos a poner aquí DAI tecnología para que me vuelva a generar el código. Y vamos a ver cuando me los lee. Aquí está DAI tecnología, la tarjeta, por ejemplo, y del CUP y el número de teléfono. Los datos que quise introducir. Fíjense, IMRead de OpenCV lo que hace es leerte la imagen que tú le pases como parámetro y te la convierte en una matriz de varios elementos, donde por cada píxel él hace como una, no sé cómo explicarle bien, ¿no? Pero lo que hace es como una matriz llena de píxeles y todos los segmenta, y por cada píxel hace una matriz. Miren, se los voy a imprimir aquí para que ustedes lo vean. Por ejemplo, si yo imprimo IMG1, miren para que vean lo que tiene adentro. ¿Ves? Una pila de matrices. Eso es por la imagen, de acuerdo al tamaño de la imagen, la cantidad de píxeles que tenga ahí, que significa un color, un punto, una luz. Y entonces, y el decode en resultado, por ejemplo, tenemos una serie de datos también, que por eso es que al final le decimos data decode UTF-8 para poderlos ver en el formato de nosotros. Mírenlo aquí, decode todo lo que tiene adentro. Pero al final nosotros le decimos que se quede solo con esto, con el ciclo que le estamos pasando. Eso es lo que quería mostrarles. Les voy a estar dejando en la descripción, recuerden, el código en GitHub, donde está en GitHub para que lo vean. Aunque sé que también lo pudieran encontrar en la página oficial de QR Code. Me dejan también en los comentarios qué les pareció el video, que me va a hacer un placer leerlo. Y hasta aquí lo que quería mostrarles. Bueno, mis DAI tecnólogos, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Como vieron, es una cosa muy sencilla y que no requiere mucha complicación. Siempre los exhorto y les digo de consejo que si quieren profundizar un poquitico más en la librería QR Code, recuerden que les voy a estar dejando el link de la página en la descripción, así como el código que hicimos aquí en mi perfil de GitHub, que también se los voy a dejar en la descripción. Déjenme un comentario, díganme qué les pareció y nos vemos en el siguiente. Vamos a ver si volvemos a retomar algunas cositas con Kiwi y quién sabe, nos vemos por ahí. Chao.